preguntarles, ¿alguna vez ustedes se han puesto a reflexionar cuáles son las ventajas de dominar un segundo idioma o hasta un tercero o un cuarto idioma? Yo les preguntaría incluso, ¿ustedes dominan otro idioma? Ay, sí, ¿verdad? Luego decimos que como, nos dice el secretario que como la guerra de las galaxias, pues me defiendo, ¿verdad? Bueno, pues no, los idiomas no son guerras de las galaxias. Y lo cierto es que está comprobado que dominar otro idioma nos abre puertas, tanto académicas como laborales, como culturales. Además, favorece nuestro desarrollo personal y profesional. Les quiero poner un ejemplo nada más del idioma más conocido, pues que es el idioma inglés, ¿no? Este idioma se habla en 53 países y hay 400 millones de personas de habla anglosajona empleando este idioma. También es el idioma oficial en más de una cuarta parte de los países del mundo y, como les mencionaba, pues es uno de los más hablados. Además, en el momento de realizar comunicaciones internacionales, es el idioma que se emplea por excelencia. Y también para realizar transacciones comerciales, financieras, incluso para el tema educativo. En nuestra siguiente conferencia vamos a discutir el papel que tienen las lenguas en el aprendizaje de ámbitos formados. Vamos a recorrer la relevancia que la lengua tiene en la conformación del pensamiento, en el desarrollo de los procesos mentales, así como en la mediación de los aprendizajes. También vamos a retomar la ruta de investigadores sobre el discurso en el aula y vamos a analizar cómo debería estructurarse para promover aprendizajes de calidad. Quiero platicarles de nuestro siguiente conferencista, a quien yo, por cierto, admiro mucho. Él es gran amigo de Recrea, así, y particularmente de Recrea Academy. Él es docente, es asesor, es académico, es consultor internacional, además es investigador y es autor de diversos libros. Es parte del equipo del Instituto de Educación de la Universidad de Oro en Uruguay, en donde también coordina el diplomado avanzado en enseñanza del inglés. Él fue presidente de la Asociación Internacional de Profesores de Inglés, con sede en Reino Unido, y él es el primer latinoamericano en ocupar ese puesto. Además, ha publicado 26 libros y numerosos artículos y revistas. Además, ha compartido su praxis con colegas en América, Europa, Medio Oriente y Asia. La verdad es de que yo reitero, nuestro siguiente conferencista es gran amigo de Recrea y yo estoy muy contenta de recibirlo el día de hoy en este escenario. ¿Qué les parece si recibimos con un fuerte aplauso al doctor Gabriel Díaz Mayoli? Gabriel, doctor, qué gusto estar contigo en este escenario. Una alegría estar de vuelta en Guadalajara y más en Recrea Academy. Bienvenido, te cedo el escenario. Gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Ya muy cansado de recrear la educación o todavía con un poco de energía? Energía, así me gusta. Yo voy a hablar de las lenguas y el aprendizaje. Y lo voy a hacer desde una perspectiva uruguaya. ¿Qué saben de Uruguay, el país donde yo vengo? A ver, vamos a hacer un quiz. La capital de Uruguay es, si es A, levantan la mano derecha, si es B, la izquierda. La capital de Uruguay es A, Asunción, B, Montevideo. Montevideo. Uruguay es un país A, monolingüe, B, bilingüe. A, ¿me dicen? No. Somos un país bilingüe, pero nadie lo sabe. Es un secreto que tenemos muy bien guardado. Tan guardado estaba que literatura en nuestra segunda lengua no se publicó hasta el año, adivinen año, 2000 me dicen acá. No, 2010. Y vamos a empezar, les voy a compartir
un poema de nuestro primer poeta en portuñol, Fabián Severo, que para mí captura exactamente el tema que nos convoca hoy. Se los voy a leer con la pronunciación que se usa en esa zona del país. A ver. Esto no está funcionando. No sé si... Bueno, como les decía, es un poema muy reciente de un libro que publicó Fabián en el 2010 que se llama Noite no Norte. ¿Entienden? Noite no Norte. Noite no Norte. La noche en el norte, que es precisamente la zona en la cual hay diferentes lenguas que denominamos dialectos portugueses del Uruguay, porque no es una sola, son varias. Entonces, hoy no es mi día para los clickers. En todas las ponencias que he dado tuve problema con el clicker. ¿Funciona ahora? Gracias. Vayamos al poema de Fabián. Fíjense cómo se llama. Poema 34. 34. Y dice así: mi madre falava muito bem, eu entendia. Fabi, anda a fazer os deveres, eu fazia. Fabi, trazeme meio litro de leite, eu trazia. Desci para Dona Cora que amanhã lhe pago, eu dizia. Deixa isso, guri, eu deixava. Mas minha maestra não entendia. Mandava cartas em meu quaderno, tudo com rojo igualcito a sua cara. E assinava embaixo. Mas minha madre não entendia. Lê isso para mim, mijo. E eu leía. Mas minha madre não entendia. Que fizeste, meu filho? Te disse que te portarás bem. E eu me portava. A história se repetiu por muitos meses. Minha maestra escrevia, mas minha madre não entendia. Minha maestra escrevia, mas minha madre não entendia. Então, certo dia, minha madre entendeu. E disse: meu filho, tu terás que deixar a escola. E eu deixei. Fuerte, ¿verdad? Lamentablemente es la realidad de muchos niños. Y lo que me gustaría compartir con ustedes hoy es una mirada esperanzadora a cómo las lenguas, cualquiera sea, pueden influir positivamente en los aprendizajes y cómo nosotros, los docentes, podemos usar la lengua de nuestra disciplina, la lengua de nuestro campo docente para mejorar los aprendizajes de los alumnos. ¿De qué se va a tratar esto? Bueno, vamos a ver la lengua como diferentes cosas. Vamos a ver a la lengua como un objeto, a la lengua como una competencia, a la lengua como una herramienta, a la lengua como evidencia de cognición y a la lengua, que esto es lo más importante, como habilitadora de participación. No hay ninguna organización jerárquica, sencillamente hay una organización conceptual que termina así. Entonces comencemos viendo la lengua como un objeto. ¿Quién de aquí enseña lengua? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nadie más? ¿Cómo que los demás no enseñan lengua? Ustedes no enseñan la lengua de la filosofía, de la biología, de la matemática. Cada área disciplinar tiene su propio género y registro. Cada área disciplinar nos convoca a relacionarnos con los textos de determinada manera, que no es siempre la misma.
Si yo, por ejemplo, enseño química y le pido a mis alumnos que me hagan un informe sobre un experimento que hicimos en el laboratorio, no va a ser lo mismo que si yo enseño literatura mexicana y le pido a mis alumnos que me hagan un ensayo sobre el poema que leímos, ¿verdad? Drásticamente diferente. El problema con la lengua como objeto es que lamentablemente la usamos muchas veces como ese sistema que es completamente artificial, que fue creado en la Edad Media para poder enseñar el latín, que se llama gramática. Y es la gramática la que nos impone normas. Nosotros, los hispanoparlantes, tenemos una Academia Real Española que nos dice qué podemos decir y qué no podemos decir. Aunque en el día a día decimos lo que no se puede y nos entendemos perfecto, ¿verdad? Entonces, en vez de conceptualizar a la lengua como eso, la corrección gramatical, la ortografía correcta, tenemos que ver a la lengua como algo más. Ese es un pequeño componente. Como dice mi hija, que también es docente, la gramática es un rinconcito de la lengua. Es ese rincón profundo. Está ahí, pero no es. ¿Cuándo empezó lo de la lengua como competencia? Bueno, empezó con Chomsky en los años 50, cuando empieza a hablar él de la competencia lingüística para diferenciarlo del desempeño. Ya de alguna manera de Saussure nos había tirado por ese lado. Y fíjense que en la lingüística resultó ser un campo fértil el de definir lo que nosotros nombramos competencia comunicativa. Les voy a compartir así, a vuelo de pájaro, fíjense los autores que han tratado de abordar la competencia comunicativa desde diferentes perspectivas. Pero me gustaría que lo leyeran detenidamente y que pensaran qué es lo que todos estos autores tienen en común. ¿Vieron lo que tienen en común? Todos hacen referencia a una lengua para la vida y una lengua de la escuela. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de competencia comunicativa como la gran competencia nucleadora de otras competencias? Hablamos ni más ni menos perdón, de una interacción que existe entre lo que nosotros sabemos de lengua, lo que podríamos llamar nuestra competencia organizacional, que tiene que ver con la gramática, ¿sí?, la sintaxis, y también con los textos. ¿Qué son los textos? Nosotros los humanos nos comunicamos a través de textos, que no quiere decir escrito. Un texto es cualquier núcleo de enunciado que se mantiene cohesionado por medio del significado, no de la gramática, del significado. Les pregunto, por ejemplo, un cartel que dice pare, acá enfrente a la expo, ¿eso es un texto? ¿Sí o no? Grítenme porque no los escucho. Sí, es un texto. Ahora, agarro 100 años de soledad, uno de mis libros favoritos. Voy al capítulo 5 y agarro una hoja y la uso para explicar lo que es el realismo mágico a mis alumnos. ¿Eso es un texto? No, porque es una página. El texto son todas las páginas del libro. Entonces los textos no tienen que ver con la longitud, tienen que ver con cómo se cohesionan. Yo te traigo una página que habla de Mauricio Babilonia y mariposas amarillas,
Y si tú nunca leíste 100 años de soledad, no entiendes. Por más que puedas entender todas las palabras en ese pasaje del libro. A esa competencia de saber cómo se organizan los textos, tenemos que agregarle otra competencia, que es la que usamos cuando ponemos en acción nuestro conocimiento. Y esa es la competencia pragmática. El poder usar la lengua correctamente para obtener las funciones que nosotros precisamos obtener al comunicarnos. Muchas veces ustedes le ponen a los alumnos describir X, Y o Z, o narrar. Y si el alumno no entiende cómo se narra, cómo se describe, no lo va a poder hacer. Ustedes saben que la escuela es una gran generadora de textos. Fíjense que hay una escuela de lingüística determinada que ha analizado los textos escolares. Y ahí ustedes tienen una muy rápida simplificación que nos dice que una anécdota no es lo mismo que una narrativa, no es lo mismo que un informe, que un procedimiento o que una discusión o argumentación. Estos son todos géneros textuales que usamos en educación, pero no en todas las asignaturas. Sin embargo, si ustedes se fijan, cada tipo de texto, cada género tiene un propósito específico, tiene una organización determinada, tiene, para conectar ideas, usa determinadas palabras clave y además tiene otros aspectos que lo definen como un texto de tal disciplina. Los docentes lo sabemos porque somos expertos en eso, pero los alumnos no lo saben. Y por eso yo me pregunto, ¿por qué si hablamos de la lengua como competencia no les damos este secreto? Y la prueba está que en las investigaciones que se han hecho sobre la lingüística sistémico-funcional, la enseñanza de lenguas a través de textos tiene más resultado que otro tipo de enseñanza. Salgamos de la lengua como competencia y metámonos un poco en la lengua como herramienta. ¿Qué entendemos por herramienta? Bueno, básicamente, quien ha utilizado la metáfora de la herramienta más fue Lev Vygotsky. ¿Cuántos de ustedes conocen el trabajo de Vygotsky? Muchos lo conocemos, ¿verdad? Ahora, si yo tomo una perspectiva vygotskiana, estoy adhiriendo a una determinada forma de ver la lengua. Y es una forma que tiene un origen social muy arraigado. Para Vygotsky, rápidamente, todo aprendizaje tiene su génesis en prácticas sociales y ese aprendizaje es un proceso de internalización de lo que yo recibo de la sociedad hasta mi autocontrol, ¿verdad? Esa autorregulación se apoya en herramientas. Yo tengo herramientas conceptuales, psicológicas y herramientas concretas. ¿Cuál es la herramienta psicológica primordial? La lengua. Es la que habilita o impide el aprendizaje. El aprendizaje, entonces, es el resultado de una experiencia mediada, donde uno que sabe más apoya el desarrollo de uno que sabe menos. Y por eso, para Vygotsky, contrario a lo que dice Piaget, el aprendizaje precede al desarrollo. Ningún ser humano se puede desarrollar si antes no aprende. Para Piaget era lo opuesto. Primero me desarrollo y luego aprendo. Entonces, la interacción social a través de la lengua es la base para el aprendizaje y el desarrollo. Pero eso ocurre en un contexto, y el contexto nuestro es la escuela. Y hay que entenderlo desde esa perspectiva. Estos principios de la teoría de Vygotsky tienen una gran importancia para los docentes. ¿Por qué? Fíjense, para cada uno de estos principios existe una implicancia.
Como docente, yo no puedo llegar y verter todo. Tengo que familiarizar al interlocutor. Tengo que mostrar, demostrar y modelar. Porque no todo el mundo aprende de los textos escritos. Tengo que utilizar guiones y compartir los guiones con mis alumnos. Un guión puede ser perfectamente cómo se estructura una narrativa en 4 párrafos. Pero tengo que hacerlo claro para mis alumnos. Tengo que todo el tiempo monitorear esta experiencia mediada, calibrar, ¿está aprendiendo? ¿No está aprendiendo? Si no está aprendiendo, tengo que apoyarlo más. Identificar qué es lo que le impide comprender. No se olviden que todos nosotros tenemos, en general, 5 años de nuestra vida que son claves en nuestra formación. Que son los 5 primeros años o los años que pasamos en familia antes de ingresar a la institución escolar. Porque es ahí donde nuestras creencias y valores se solidifican a través de lo que llamamos fondos del conocimiento. Y esas creencias y valores, como son de la familia y son fundacionales, son muy difíciles de cambiar. También como docentes tenemos que favorecer el diálogo entre los diferentes papeles que desempeñan los actores. Esto nos lleva a constructos freirianos como la enseñanza dialógica, ¿verdad? Y esto implica que yo no interactúo a mi propio aire. Yo estructuro la interacción con mis alumnos, ¿para qué? Para que por medio de esta herramienta llamada lengua podamos co-construir conocimiento. ¿Conocen el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky? Esto es tal vez lo más conocido de Vygotsky. Él la define así, no se los voy a explicar, pero hay que leer muy bien a Vygotsky, porque si uno lee esto, implica que si yo ayudo a mi alumno, si le doy la respuesta, si le simplifico la tarea, va a aprender. Y no es así. Mientras que nosotros tenemos herramientas a disposición, hasta que no las usamos intencionalmente para apoyar el aprendizaje, no el desarrollo. El aprendizaje, las herramientas lo único que son posibilidades. Y cuando les digo hay que leer bien a Vygotsky, hay que leerlo bien porque todo el mundo usa esta cita de La mente en sociedad. Pero muy pocos la confirman con esta otra que está solo unas páginas después, 4 páginas después. Y ahí lo que Vygotsky nos dice es, si no aprenden, no se pueden desarrollar. ¿Qué tiene que ver esto con la lengua, dirán ustedes? Yo uso la lengua y uso textos para enseñar a mis alumnos. Pero si esa lengua no es transparente, entonces no hay aprendizaje. Es lo que le pasó a Fabián. La maestra escribía, mas la madre no entendía. Entonces, esta cita que estoy resaltando ahora, para mí es lo más importante de ese libro de Vygotsky. Primero se aprende. Y cuando hay un aprendizaje, por más incipiente que sea, ahí es cuando yo intervengo. No es facilitándole la vida, simplificando la tarea o dándole las respuestas, sino viendo qué es lo que puede hacer y ayudándolo. Hablábamos de una experiencia mediada de aprendizaje. ¿Qué es eso de la mediación? No tiene nada que ver con la resolución de conflictos, que es otra definición de mediación. Esto tiene que ver con una intervención que un profesional, un par o alguien hace sobre el proceso de aprendizaje de otra persona. Si hablamos, por ejemplo, de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Hablamos de una zona
de poder hacer, esto lo puedo hacer. Yes, we can, ¿verdad? Pero como docentes queremos llegar hasta esta otra zona, la zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo próximo es la distancia que media entre lo que pueden hacer ahora y lo que pueden hacer. Pero para eso tienen que aprender. ¿Y cómo aprenden nuestros alumnos? Primero y sobre todo, aprenden de lo que podemos llamar el autorrecurso. Todos nuestros alumnos han tenido experiencias, intuyen algunos conceptos, tienen conceptos erróneos. Todo lo que sale de esos años fundacionales en lo que podemos decir fondos de saber y de la escolarización y las dificultades de escolarización. Entonces hay alumnos que pueden autoayudarse a aprender, pueden automediar su aprendizaje. Por otro lado, está lo que se denomina el andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Es justamente lo que los docentes hacemos. Transferimos responsabilidad sobre una actividad intelectual, digamos, de los expertos que somos nosotros hacia los que van a convertirse en futuros expertos. Pero también los alumnos trabajan con sus pares y están posiblemente en el mismo nivel de aprendizaje, ¿verdad? Aprenden juntos y muchas veces aprenden más de los pares que de nosotros. Es lo que se llama la enseñanza recíproca, que los latinos usaban este término, docendo digimus, que quiere decir aprendemos cuando enseñamos. Y fíjense que si yo les tengo que explicar algo, lo tengo que tener muy claro en mi mente, ¿verdad? Pero hace poco surge otra nueva dimensión de aprendizaje. Una que nosotros los docentes no abordamos muy gratamente, que es el aprendizaje mediado por tecnologías. Puede ser el tema de la pandemia, puede ser el miedo de que la inteligencia artificial nos saque el trabajo, pero ¿saben lo que pasa? No hay inteligencia artificial infalible. Fíjense en esto. ¿Me pueden decir qué significan esas dos siglas? Inteligencia artificial es uno. La otra, para mí muy importante, la integridad académica. El miedo que tenemos los docentes universitarios, y me incluyo porque lo tuve en mi momento, es que nos hagan plagio. Y no vamos a poder detectar el plagio porque lo que la inteligencia artificial hace está bien. Eso es lo que yo pensaba. Pero ¿qué pasó? Decidí pedirle a mis alumnos que escribieran los prompts sin ninguna preparación. Todos futuros profesores de lengua. Entonces le dije, bueno, si ustedes tuvieran que hacer plagio en un paper para mí, usen la inteligencia artificial para definir qué es la lengua. Este es uno de los ejemplos. El alumno puso como prompt definición de lengua. Lo leen, está muy bien escrito, ¿verdad? Es claro, es contundente, pero ¿suena humano? No suena humano, ¿verdad? Y tampoco tiene muchas características del discurso académico. No tiene citas, no referencia autores, no define como pedimos que definan nuestros alumnos. Este alumno puso definición de lengua. Otro que según él era más inteligente, y son dos él, no ellas, puso este prompt. Miren, escribir una definición de lengua para utilizar en un artículo académico para lingüistas. Bobo,
¿no? Se fue al detalle. Pero miren el producto. Miren el producto. ¿Les gusta? ¿Les parece una buena definición? Si lo leo, también me doy cuenta que esto no está escrito por mi alumno. Mi alumno que un día me dice, teacher, ¿qué era aquello de la communicative competence? Ese alumno no me va a escribir a este nivel. Entonces, por más que quieran usar inteligencia artificial, uno se da cuenta. Pero lo importante acá es usar la inteligencia artificial para apoyar el uso de la lengua y el aprendizaje. Una experiencia que comenté hoy, que hicimos este año, tenemos un módulo sobre incorporación de tecnología en el aula. Entonces yo tengo alumnos que tienen sus propios grupos en la educación pública uruguaya. Planificamos colaborativamente, generamos un plan de clase y le dije, bueno, ahora pongan ese plan de clase en ChatGPT y pídanle uno de ustedes que transforme esa clase en una clase con gamification. Otro que pida que transforme la clase en una clase híbrida. A otro que la transforme en una flipped lesson. Y a todos le pedí que además de eso, le pidieran a ChatGPT que les crease una rúbrica para evaluar la eficacia de la clase. Eso fue el segundo parcial. Tenían que dar la clase que les dio ChatGPT y autoevaluarla con la rúbrica de ChatGPT. Y en el parcial yo les hacía la pregunta, ¿qué te dejó esta experiencia? ¿Cuánto fue el nivel de satisfacción con la experiencia? Pongamos de 0 a 10. Pueden mostrarme con la mano. 5, 4, 7, 5, 2. ¿Por qué? Porque ChatGPT no está dentro de la clase, no conoce a los alumnos. Genera, por modelos que tiene, miles, millones de modelos, una cosa generalista que no responde a la realidad. Y la rúbrica era tan general que no servía para evaluar los aprendizajes. Y ahí talló lo que fue el uso de la lengua por parte de mis alumnos. Tuvieron que reconfigurar todo. Entonces, la nota del parcial no fue lo que obtuvieron de la reflexión. Le dije, la nota del parcial va a ser, quiero que ustedes reescriban ese plan de clase y esa rúbrica para los alumnos que ustedes tienen. Ese fue el parcial. Usamos inteligencia artificial todo el tiempo, les permito usarla para poner los textos que ellos escriben para que se los corrija, ¿verdad? Y esa fue una verdadera experiencia mediada de aprendizaje por la tecnología, sin que yo me metiera en nada. Entonces, es verdad que la lengua es una herramienta muy potente, ¿verdad? Pero esa herramienta en tanto ayuda a que los alumnos desarrollen su cognición. Y para eso precisamos evidencia. ¿Qué diferencia el docente del malo? Básicamente, el buen docente genera cognición en los alumnos. Genera cognición así, cognición compartida. Entonces yo los invito a ir desde la zona de desarrollo próximo a empezar a pensar a la lengua como esa herramienta que nos permite construir una zona de desarrollo intermental. Porque yo también me desarrollo como docente. Yo tengo que saber dónde están mis alumnos, qué precisan, cómo apoyarlos mejor. Ahí les pongo una cita que quedará en el video o en sus celulares, que es de Neil Mercer, en un libro que acabo de publicar sobre este tema, que me parece fantástica. Porque eso es realmente la buena enseñanza, cuando sintonizamos alumnos y docentes al mismo canal, ¿verdad?
Entonces ahí la lengua, cuando evidencia los aprendizajes de los alumnos, se convierte en una evidencia de cognición. ¿Y qué es lo que hacen los buenos docentes? Fíjense, primero que nada, proporcionan dos tipos de andamiaje. Y acá quiero ser tajante. Yo no creo en el docente improvisado, en el que, ¿qué estábamos haciendo la clase pasada? Ah, bueno, seguimos. Que lamentablemente es una realidad en muchas partes del mundo. Una planificación no implica que yo me siente y complete cuadernos de objetivos. No, es sentarme y pensar qué necesitan mis alumnos, qué puedo hacer para eso. Esa es una forma de andamiaje que es anterior a la enseñanza. Entonces hablamos de andamiaje prediseñado. Pero cuando estamos en el fragor de la lucha con los alumnos y vamos viendo las caras de los que se nos van durmiendo, los que no entienden porque están de ojo grande, y aquel que realmente no le interesa, porque ahí tenemos otra forma de andamiaje. Andamiaje interactivo o contingente, lo llaman los autores, porque es para el aquí y ahora. Aparte de eso, los buenos docentes promueven una enseñanza dialógica. En vez de hacer el típico discurso escolar de ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? El alumno dice 8. Muy bien. ¿Cuántos son más grandes que la Tierra? 5. Muy bien. Eso es lo que llamamos insumo, que es la pregunta por lo general, respuesta, evaluación. ¿Qué posibilidad tiene el alumno de expandir el diálogo en esa organización? Ninguna. Pero si yo hago la misma pregunta, ¿cuántos planetas hay en el sistema solar? Y me dicen 8. Y yo les digo, ¿están seguros que son 8? Vayan al celular y cuenten. Y cuando vienen con la respuesta, ¿cuál de estos planetas les llamó más la atención? Bueno, vamos a ponerlos en orden, ¿está? Cada uno de ustedes póngase el nombre del planeta que más les gustó. Vamos a hacer una dinámica. Yo soy el Sol, porque por supuesto soy el teacher, yo soy el Sol. Quiero que se me pongan en orden hacia mi derecha. Y tengo filas de muchachos que son Mercurio y filas de Venus, filas de Tierra, ¿verdad? Y ahora les digo, bueno, ahora soy un texto de astronomía. Entonces les voy a pedir que se pongan desde el más grande al más pequeño, pero no usen el celular. Y con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy mediando la comprensión. Estoy involucrando a los muchachos en hacer y decir, aunque no hablen. Están mostrando su comprensión. También los buenos docentes damos retroalimentación formativa. No le decimos, te sacaste una B o una A o un 10. La revolución formativa, que realmente es la estrategia docente más eficaz, según algunos estudios, yo me creé para mí mismo un guión, porque creo en el aprendizaje mediado, me creé un guión. Todas mis devoluciones, si ustedes son mis alumnos, van a tener la misma estructura. Yo lo llamo, Gabriel, antes de poner la nota, pare. Pare, P-A-R-E. P. ¿A mí me queda alguna duda de lo que quiso hacer la persona que me entrega este trabajo? Porque capaz que quiso hacer algo, no le quedó muy claro. Entonces lo primero es preguntarle, esto no me quedó claro. Después acércate y coméntame. La A es de apreciar. Y busco todo lo que hicieron bien en el trabajo. Todo lo que hicieron bien. Aunque sea mínimo. Te felicito por haberte mantenido en el número de palabras, aunque sea eso. Después, la R
los hago reflexionar. Entonces, en vez de decirle, hiciste esto y esto mal, le hago preguntas. ¿De dónde sacaste la definición de? ¿Por qué dices? Y por último, le doy 2 o 3 consejos para mejorar el próximo trabajo. Esa es la E de empoderar. Eso es un párrafo. Y les cuento que si trabajan online, muchas de las devoluciones les quedan y pueden volver a utilizarse. Lo último que hacen los buenos docentes es promueven la zona de desarrollo intermental. Hacen una intencional comunicación y conexión con los estudiantes. Así que si vemos verbalizaciones o exteriorizaciones de conocimiento nuevo, hemos usado la lengua como evidencia de cognición. Y llegamos a lo último. ¿Qué es lo que pasa cuando yo aprendo? Puedo participar más. Si lo llevo a lo más básico, si yo sé las respuestas a las preguntas que me hace mi maestra, entonces puedo participar. Si no las sé, no participo. Pero todos nosotros participamos de actividades que nos convocan, que pueden ser no solamente enseñar, aprender, sino también convivir, sino también evaluar. Entonces, cuando yo uso la lengua como habilitadora de participación, me voy al concepto de andamiaje. Hay 2 definiciones, una tradicional que es le simplifico la tarea y otra que yo después les dejo la bibliografía. Hay unos cuantos artículos descargables sobre el tema andamiaje que es muy interesante. Andamiar no es controlar. Andamiar es transferir responsabilidad por el desempeño que va del experto al novato. O sea, yo calibro dónde está mi alumno y le voy soltando las riendas. Entonces, el andamiaje es en realidad una herramienta para resolver problemas. ¿Y qué formas de andamiaje usamos los docentes? Fíjense, esto es solamente un derrotero rápido sobre el tema. Un buen andamiaje no existe si no hay intencionalidad y reciprocidad. O sea, la intencionalidad del docente y la reciprocidad de los alumnos. Cuando yo pongo en juego el andamiaje, no lo hago solo para mi alumno de hoy. Yo lo hago con la idea de lo que el alumno tendría que poder hacer con lo que yo le enseño en el futuro. Y eso es trascendencia. También una experiencia andamiada tiene que ser altamente significativa para los dos. Y eso implica que a veces tengo que pauperizar mi lengua para sintonizar con mi alumno. Y una vez que sintonizamos, ayudarlo a construir discurso. También vivimos en un mundo multimodal. Entonces no nos carguemos la mochila con todo el peso del andamiaje a nosotros. Usemos la tecnología para lo que sirven. Pero siempre recuerden que la orientación del andamiaje tiene que ser de lo que se espera de los alumnos en mi asignatura o en mi grado, ¿verdad? Que es lo social, hacia lo individual. O sea, yo siempre tengo que mantener el norte donde va a ser la realidad del alumno. Y varios autores han tratado de hacer tipologías de estrategias de andamiaje. A mí me gusta mucho el trabajo de una peruana, Aida Walki, que vive y trabaja en Estados Unidos. Es la mejor tipología que encontré. Fíjense qué cosas más lindas que pone Walki como procesos de andamiaje. El modelado, el establecer puentes. Cuando el alumno no llega, uno le hace una pregunta que lo guía. El contextualizar. Muchas veces, como digo yo, los ojos de ciervo, ¿no? Uno dice 2 palabras en la clase y enseguida todos están como los ojos de ciervo grandes frente al auto. Me va a matar. Eso para mí indica no entienden. Bueno, entonces contextualizo, paro y voy,
con alguna pregunta, con alguna metáfora. Hay veces que les tengo que enseñar, pero enseñar realmente lo que es, porque no lo conocen. Les comentaba a mis alumnos antes de venir que yo amo México y cada vez que vengo a México me doy panzadas de buena comida mexicana porque en Uruguay no hay. Y les dije, voy a llegar el domingo de noche y ya miré en el restaurante del hotel que hacen mole poblano y me voy a comer un chile con mole poblano. ¿Un qué? Claro, no tenían idea ni lo que es el mole poblano y para ellos Chile es un país, ¿verdad? No es lo que nosotros le decimos pimiento. Lo que ustedes le dicen Chile, nosotros le decimos pimiento. Lo que nosotros le decimos pimiento, no, lo que ustedes le dicen pimiento, nosotros le decimos ají. Entonces, claro, me decían, ¿qué es lo que te vas a comer? Oportunidad de enseñar cultura. Vamos a internet, busquen chile poblano, busquen la receta. Quedé que pasaba por el supermercado a comprar un cartón de chile poblano para hacer una comida en casa. Otra estrategia es representar. Si yo te expliqué algo y no lo entendiste, te puedo hacer un cuento, como les acabo de decir, ¿verdad? Eso es una representación. Y por último, desarrollar metacognición. Piensen, ¿qué de estos conceptos ustedes ya sabían? ¿Cuáles de estas estrategias de andamiaje ya usaban? ¿Cuáles les gustaría usar? Eso es desarrollar metacognición. Y bueno, como les decía, la retroalimentación formativa es una forma de andamiaje. Ahí tienen mi pare. Lo ven clarito. Y algunos docentes me dicen, ay, pero yo tengo tantos alumnos. Yo siempre digo, no todos los alumnos cometen errores. Y quienes precisan una retroalimentación formativa más, son los que cometen más errores. Entonces dediquémosle tiempo a escribir, a conversar con ellos, y les aconsejo que no tiene por qué ser este guión necesariamente, pero sí usar algo que sea predictible para los alumnos, predecible, que ellos sepan que cuando yo les estoy diciendo qué hicieron, no los estoy juzgando, sino que los estoy ayudando a ver su desempeño. Y esa es una forma de aprendizaje, ¿verdad? Ahora, por más retroalimentación formativa espectacular que demos, si no hay reciprocidad, no hay el tomar los insumos que le damos. Entonces, para ir redondeando, porque quiero dejar algún tiempito para preguntas. La lengua es más que todas estas cosas. Podemos pensar a la lengua desde dos grandes dimensiones. Una dimensión identitaria y una dimensión cultural. Dentro de esas dos dimensiones se ponen en juego cosas como, por ejemplo, lo que es local, lo que es regional, lo que nos identifica como pertenecientes a esta comunidad de aprendizaje en la cual estoy involucrado, pero también está lo global. Yo no puedo dar vueltas en círculos y mirándome el ombligo. Yo tengo que poder darle a los alumnos la posibilidad de que la lengua los lleve más allá, a lo global. Y eso tiene que ver con la tensión entre lo identitario, personal, y lo cultural social, porque la sociedad nos determina un montón de cosas. El otro día estaba en un liceo viendo una clase y después tuve que sentarme en el patio a esperar a que la profesora de la siguiente clase viniera. Y les juro, gente, había 5 adolescentes que estaban hablando. Yo veía que estaban hablando en algo que parecía castellano, pero no entendí una palabra de lo que estaban diciendo. Entonces agarré y le dije, perdónenme,
Yo soy un viejito, ¿vieron? A mí me cuesta. ¿De qué están hablando? Y resulta que estaban hablando de unas medias que se han puesto populares ahora en Uruguay, que son las medias desaliñadas, pero ya hay palabra específica, no es media, no es calcetín, ni me acuerdo cuál era la palabra. Pero les juro, gente, no entendía el diálogo. Pero para ellos era una forma de comunicación normal. Imagínense eso transferido al aula. Entonces, crucemos las variables. Crucemos las variables y veamos cómo la lengua nos permite desarrollarnos por medio de un aprendizaje mediado, en tanto lo local, regional y personal se juntan. Ahí tenemos el sentido de pertenencia que nos da la lengua que utilizamos. La oportunidad de participación en lo social y en conocerme en lo individual. El aprendizaje, que sale de lo que aprendo con mis compañeros, y también cómo uso la lengua para generar convivencia. Si el tema es lo personal y global, no, perdón, personal y social, ahí estamos hablando de la construcción de ciudadanía. Ciudadanos letrados es lo que precisan los países para mantener el estilo de gobierno que quieren. Y un gobierno democrático precisa de gente que sabe y que puede hablar y articular ideas. Está el tema de la emancipación. ¿Qué le pasó a Fabián Severo? Él dejó la escuela cuando estaba solamente en tercer grado. Pero después, una vecina le dijo a la madre, no, hay que mandarlo a la escuela. Y fue a la escuela, terminó el secundario, y ¿saben de qué es profesor Fabián? De lengua y literatura. Y es un excelente profesor. Poeta y además canta como los dioses. Eso es empoderamiento. ¿Y qué le dio ese empoderamiento? El poder descifrar el código de la lengua, digamos, considerada norma en mi país. Una vez que lo entendió, voló. Después tenemos, sí, la confluencia de lo personal y lo global. Yo en una charla que di para la Feria de Lenguas hablaba de Paul Davis, que es un inglés que hace muchísimos años que vive en México. Y Paul, no sé si ustedes lo conocen, si lo han leído alguna vez, habla de que no todo el mundo tiene por qué aprender inglés. Hay gente que el inglés nunca le va a servir para nada en la vida. Hay unos pocos en los sistemas de educación pública que sí lo van a precisar. Y yo no creo en esa limitación. Primero que el mundo ya no es más bilingüe, el mundo es plurilingüe y pluricultural. Entonces 2 lenguas ya no alcanza, tenemos que pensar 3, por lo menos, ¿verdad? Esa potencialidad nos abre oportunidades. Es verdad que también no es 100% cierto que el que sabe inglés tiene mayores oportunidades en la vida, pero ayuda, ¿verdad? Pero el participar de la ciudadanía global, el saber por dónde vienen los cambios que me van a afectar a mí. Y por último, yo soy un creyente, es capaz que soy muy naif, pero que la educación nos va a llevar a la paz, porque nos va a ayudar a convivir y de alguna manera las ideas de a poco pueden gestar nuevas paces. Tal vez no la paz ideal, pero pequeñas paces, y más en estos tiempos. Por último, ahí me perdí, perdón. Lo social y global, ¿cómo nos posicionamos? Hoy me decían, México ha ido para atrás mucho en la enseñanza de inglés. ¿Con respecto a quién? A los que pueden cruzar el Canal de la Mancha y pasarse 5 meses viviendo en Inglaterra, yendo a clases de inglés todos los días y comunicándose en inglés. Eso no es un horizonte para mí. Vamos a compararnos con los que usamos diferentes lenguas en nuestro país. Así que bueno, colegas, este pequeño esquemita es para hablar solamente del trabajo docente. Esperen que se los pongo para que le saquen la foto.
¿Cuál es el trabajo del docente? Leer, si algún lee al día, leen a Giuliani y lo van a disfrutar. Esta cita me ha acompañado durante todo este viaje, la leí justo antes de subir al avión. Nuestro trabajo como docentes no consiste en preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo o algo específico, es ayudarles a que se preparen a sí mismos para todo. Así, colegas, que esta bibliografía les queda, hay muchas de estas obras que son interesantes para leer cuando uno no tiene tiempo, y lo único que me resta decirles es muchas gracias. Claudio, gracias. Agradecemos enormemente la participación del doctor Gabriel Díaz. Y yo te pido que permanezcas un momentito con nosotros porque le voy a pedir a mi compañera Zulia Ortiz, que forma parte de la Dirección General de Programas Estratégicos, que nos acompañe para hacerte entrega del reconocimiento oficial de Recrea Academy en su edición 2023. Está más lindo que el del año pasado. Hermoso, ¿verdad? Está hermoso. Y además, mira, queremos que pongas en tu escritorio y luego nos etiquetes en redes sociales. Pero ¿Qué tengo te parece? que sacar el del año pasado. No, déjalos juntos, no pasa nada. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿Qué te les parece si agradecemos a Gabriel con un enorme aplauso? Y recordate, Gabriel, que este escenario siempre es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por favor. Gracias.